si te han crecido las ideas, de ti van a decir cosas muy feas, que no eres buena, que si tal cosa, que cuando callas eres mucho más hermosa. Hola, ¿qué tal? Soy Dora Villalobos Mendoza y esto es Ecos de Mirabal, periodismo con perspectiva de género. Ya estamos viernes 18 de enero de este 2013, que se va muy rápido. Hoy vamos a tener un programa especial. Vamos a tener dos temas y la primera parte vamos a hablar de esta famosa reforma educativa que ha sido tan polémica. Es una reforma educativa, bueno, ya es oficial, porque ya pasó, después del Congreso de la Unión, ya pasó 18 congresos estatales, así es que ya es una reforma efectiva, pero ha sido muy polémica y hay, sobre todo desde el magisterio, mucha inconformidad. Y desde el magisterio oficial, desde el CENTE, desde el Sindicato Nacional de Trabajadores, y también desde la CENTE, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, y desde el RESISTE, este movimiento que usted se acuerda, hace algunos años que se integró, bueno, en todo el país, pero aquí en Chihuahua con muchísima fuerza, este movimiento que se integró cuando aquella reforma a la ley del ISSSTE, también muy polémica, un movimiento muy grande de maestros y maestras independientes, y bueno, también es un movimiento que ahora se opone a esta reforma educativa. Vamos a hablar ampliamente de este tema y luego en la segunda parte vamos a hablar de otro tema también muy polémico, el famoso tema de los ambulantes, de los comerciantes ambulantes que reubicaron del centro de la ciudad y que algunos de ellos están en manifestación, en protesta, tanto en la Plaza de Armas como en la Plaza Hidalgo. Es un tema que vale la pena reflexionar. Pero bueno, vamos a empezar con la reforma educativa y me da mucho gusto recibir aquí a dos maestros precisamente del movimiento Resiste. Están conmigo el profe Noé García y Noel García, que bueno, ya lo conocemos porque has venido algunas veces ya nos ha tocado estar aquí al programa. Y está también el profe Francisco Ramírez, que es la primera vez que yo te entrevisto, aunque ya has estado aquí y has estado con Yanni también aquí en entrevista. Y bueno, el profe Noel, que ha sido de los líderes, profe, del movimiento Resiste, así yo te ubico casi desde que empieza, muchos liderazgos ahí interesantes en el movimiento Resiste, un movimiento, decía yo al inicio, de inconformidad con la famosa reforma a la ley del ISSSTE y luego otros movimientos, y a partir de ahí muy involucrados, tanto maestros y maestras, en la reflexión que tiene que ver con la educación. Se viene esta reforma educativa que, digo, ha sido muy polémica y bueno, por supuesto les toca a los maestros, a las maestras, analizarla, reflexionarla y comentarla, por supuesto. ¿Cuál es? Yo sé que es muy difícil y que en un poquito tiempo, tenemos 40 minutos, es muy difícil, ya estuvieron aquí recientemente, es muy difícil en tan poquito tiempo poder desmenuzar esta reforma, poderla escudriñar tan a fondo, pero bueno, vamos a hacer lo posible porque la gente que nos está viendo lo pueda entender y que se forme su criterio, porque la educación es un tema que por supuesto de primera mano le interesa al magisterio, le interesa a los maestros, a las maestras, pero que nos debe de interesar a todo el mundo, a los papás, a las mamás, a los estudiantes, a las estudiantes, por supuesto, pero a la sociedad en general, porque al fin de cuentas la educación es un renglón transversal que depende mucho de qué tanta y qué tan buena educación tengamos para que avancemos en todo lo demás, en lo económico, en lo social, en lo democrático, en lo político, y si no tenemos una buena educación, no avanzamos en ninguno de esos renglones. Por eso es tan importante la
la educación y la reflexión y la discusión de los temas educativos, por donde tú quieras empezar y por donde tú quieras también, Francisco, empezar. Sí, pues muchísimas gracias por invitarnos y permitirnos una vez más comentar sobre este tema tan importante. Hace unos días, me parece que fue el lunes, estuvimos aquí, fue el lunes que estuvimos con Janet. Y comentamos entonces de una de las partes importantes en las que afecta esta reforma a los artículos 3º y 73 de la Constitución. Pero nos quedó pendiente platicar acerca de lo que tiene que ver con la educación propiamente. En qué forma estos cambios al artículo 3º, sobre todo al artículo 3º, el cambio pequeño que hay al 73 se refiere a atribuciones del Congreso de la Unión para reglamentar, para disponer legislativamente cosas que atiendan a los objetivos, a los fines de la educación. Por eso nos vamos a enfocar en el 3º. Hay particularmente un párrafo, un inciso en el artículo 3º, perdón, es la fracción 3 del artículo 3º, que se refiere en esta adecuación que le hacen a que los profesores van a pasar por un sistema que se encargue de revisar las condiciones de su ingreso, de su ascenso, de su reconocimiento y de su permanencia. De eso es de lo que ya hablamos. Enseguida nos pasaremos a un artículo transitorio. Curiosamente, en un artículo transitorio de esta reforma, en el 5º transitorio, viene la disposición de que las autoridades adecuarán el marco jurídico, las leyes, las normas, los reglamentos, para fortalecer la autonomía de las escuelas, la autonomía de gestión de las escuelas ante las instancias correspondientes para que resuelvan sus problemas de infraestructura, de equipamiento, de materiales, bajo el liderazgo del director, con la corresponsabilidad, con la participación de los padres de familia y de otros actores interesados en la escuela. Es una disposición aparentemente sin mayor perjuicio. Sin embargo, poner en la Constitución que se le fortalecerá la autonomía de gestión de las escuelas para que se hagan cargo de resolver sus problemas, significa, si consideráramos esto de la gestión de las escuelas como andar de pedigüeños, tocando las puertas en las dependencias o en las empresas para que ayuden a las escuelas, sería distraer al director y a otros miembros importantes de la comunidad escolar, del personal de la escuela, de sus funciones para los cuales se les paga, para que se dediquen a andar juntando las cosas que necesitarían para que la escuela sobreviva. Cosa que nos hace preguntarnos, ¿y los funcionarios que se encargan de diagnosticar, planear, programar en las autoridades educativas cómo ayudar a la educación, cómo distribuir los recursos? ¿Cuál sería su función entonces? Si los profesores tendrán que andar buscando, y los padres de familia. En realidad esta acepción de ese párrafo es una acepción que los senadores trataron de que así fuera, para enderezar la plana. Tal como estaba la iniciativa y tal como la habían aprobado los diputados en su primera minuta, es fortalecer la autonomía de gestión de las escuelas para que resuelvan sus problemas. Y ahí no decía que ante las autoridades ni nada, para que resuelvan sus problemas. Significa, el Estado renuncia, desecha su obligación constitucional de que toda la educación que el Estado imparta será gratuita y se las transfiere a las escuelas. Y ustedes encárguense. No hay presupuestos para las escuelas, nunca los ha habido. Los padres de familia se han encargado, a pesar de que los gobernantes siempre declaran que no son obligatorias las cuotas, nunca declaran cómo las escuelas tendrían que resolver todas sus necesidades de mantenimiento, de papelería, de todo tipo. Pues bien, hoy, por vía del texto constitucional, les quedaría a las familias de nuestros estudiantes, ni modo de que los profesores vayamos a poner parte de nuestro sueldo para resolver los problemas de las escuelas. Les tocaría a ellos resolverlas, por un lado.
Por otro, como ellos no estarían en condiciones de resolver los gastos grandes, entonces podemos franquearles a las empresas la oportunidad de que hagan publicidad en la escuela, regalando cositas con sus logotipos. Una forma de publicidad mucho más económica que otras, que les cuesta mucho dinero, y muy efectiva. Si una empresa se quiere portar generosa, regala una computadora a cambio de que la dejen darles los cursos de entrenamiento que les va a cobrar a los profesores, llevar cosas con su logo para hacer publicidad de sus bondades en los estudiantes, en los padres de familia, en las familias en general, pues es una forma de contribuirle a las empresas, a la iniciativa privada, para que meta sus manos en los asuntos que antes, hasta la fecha, todavía está establecido, que son asuntos públicos, que son de interés común, que son de interés de la población y que no fueron dispuestos para hacer ganancias con ellos, para hacer negocios con ellos. Cuando digo hicimos, me refiero a los mexicanos que contribuyeron en el Congreso Constituyente de 1917, quedaron entonces, no en que todos éramos hermanitas de la caridad y todos nos queríamos mucho y estábamos de acuerdo. La Constitución se hizo con diferentes intereses, pero quedamos en que la educación no iba a ser motivo de negocios y en que la educación iba a dirigirse por cierto criterio, con ciertas reglas que se establecieron en el artículo 3º constitucional. Modificarlo en la forma en que hoy lo están haciendo es mentir cuando le dicen a la gente que lo están haciendo para beneficio de la propia gente. Lo que llama la atención, entonces, de alguna manera están oficializando esto que ya se hace en la práctica de dejar a las escuelas, dejar a los padres y madres de familia con los costos operativos de las escuelas, pero abrir la puerta, piensan ustedes, Francisco, Noel, abrir la puerta hacia la posible privatización quizá de la educación, porque bueno, es algo que ya se está dando, pues es algo, como tú dices, Noel, es algo que los maestros han soportado, no nada más la pintura, las bardas de las escuelas, sino también todo lo que tiene que ver muchas veces con la misma edificación, con la instalación de aires, de calefacción, etcétera, de toda la operatividad de las escuelas, ¿no? Y bueno, no estaba oficialmente, se suponía que, o se supone, o siempre hemos supuesto que es una obligación del Estado, que al Estado le compete equipar y toda la infraestructura educativa, que la hace a medias, porque construye escuelas y no siempre y no en todos lados. Hay todavía muchas zonas, muchos niños y muchas niñas que reciben educación en escuelas que están a medias o ni siquiera a iniciar, que son aulas improvisadas, improvisadas y de muy mal material, y algunas ni siquiera improvisadas, ni siquiera construidas, y bueno, pero aquellas donde sí hay escuelas, aquellas donde sí hay infraestructura, estamos hablando de que el equipo, la mayor parte del equipamiento, corre a cargo de los papás y de las mamás que hacen una y mil actividades para poder sufragar esos gastos. De alguna manera se oficializa esto. Y lo que más llama la atención es que entonces el Estado, de manera oficial, pasa la responsabilidad, oficializa la responsabilidad, se quita la responsabilidad de estos gastos, ¿no? Es algo que a lo mejor, y como está en el transitorio, y entonces a lo mejor como para que no llame tanto la atención, o como para no generar a lo mejor más polémica, o para que ya en la ley, porque finalmente de la ley constitucional se baja a las leyes secundarias, y entonces ya en las leyes hay el temor pues de que se pueda especificar de manera más clara una posible privatización.
Sí, mira, Dora, qué bueno que mencionas esto y sobre todo las condiciones escolares, porque es parte de aclararlo en cuanto a la calidad de la educación. Ahorita voy para allá. El que ya se esté dando y haya una reforma, va a hacer que aún se encarezcan más las cuotas. Ya no solo que sean obligatorias, sino que se encarezcan. Porque ahora el Estado se está deshaciendo de toda su responsabilidad. Así, había cosas en las que sí le entraba el Estado. Por ejemplo, la construcción de un salón, el equipamiento de laboratorios. A veces lo hacía de forma tripartita, pero sí tenía una responsabilidad. Ahora se va a encarecer. Las escuelas van a encarecer sus cuotas. Creo que va a ser paulatino, así ocurrió con las universidades. Ahorita las universidades son carísimas. La gente pobre no puede acceder a ellas. Es cierto. Aunque sean públicas. Entonces se va a ir encareciendo. Y eso es desastroso para un país donde tiene 50 millones de pobres. La interpretación de la Constitución es muy importante porque ahí se desprenden un montón de leyes y reglamentos. Claro. Y puede haber interpretaciones muy duras. No sabemos ahorita cuáles son. Pero definitivamente sí apoyan una privatización. La gente piensa o cree, Dora, que para privatizar las escuelas es ponerlas a la venta y que llegue un señor con dinero y la compre. No, así no se dan las cosas. Cuando la ley del ISSSTE, no sé si recuerdas que decimos que había una privatización de las pensiones. Ahorita las pensiones están en manos de los bancos y nunca las pusieron a la venta. O sea, se crean condiciones para hacer negocio. O sea, el hecho que la escuela pública sea más cara permite que haya más escuelas particulares. ¿Sí? Es definitivamente le da oportunidades de competencia. Finalmente, lo que le interesa a la iniciativa privada, a la gente muy ambiciosa, pues no toda, ¿verdad? Es a la gente que puede pagar, aunque sea poco, cooptarla, tenerla. La educación es el servicio público más grande que brinda el Estado. Y hay grandes oportunidades de negocio. Y efectivamente ha ido creciendo desmesuradamente las escuelas particulares. Ahorita estamos inundados de universidades particulares, de preparatorias, y esto seguirá. Esa tendencia seguirá hasta que no pongamos un nuevo proyecto de nación. El proyecto de nación que ahorita tenemos nos lo está imponiendo la gente del dinero. Y del dinero no de aquí de México, ¿no? Está el Fondo Monetario Internacional, la OCDE. Las leyes son pues fieles copias al carbón de las recomendaciones de esos organismos internacionales con el que México está sumamente endeudado. Ese es por un lado. Por el otro, para hacer estas reformas, no dicen la verdad de las cosas. A la gente no le dicen que es necesario privatizar la educación, porque no va a aceptarlo nunca. Porque mucha gente se quedaría sin escuela, porque ahorita las condiciones son muy difíciles para poder mandar a la gente, a los niños a una escuela particular. No lo dicen, entonces ponen en juego la calidad educativa. ¿Sí? Y nos culpan a los maestros de ese desastre educativo, porque sí, o sea, tenemos que reconocer que estamos en un desastre mayor. O sea, hay un rezago del 30% de la población que no termina su educación básica. El 80% de los alumnos que salen de secundaria no hacen operaciones matemáticas básicas, ni tienen una comprensión de lectura. Y eso, pues es un desastre. Estamos diciendo que el 80% de la población es analfabeta funcional. Estamos en un verdadero desastre, pero que ellos han provocado y que no han hecho verdaderamente nada para solucionar. O sea, ahora la calidad educativa es culpa de los maestros y hay que ajustar a los maestros. Hay que ponernos duros con los maestros y si es necesario los corremos a los maestros. Y también tiene un fin,
que es abaratar la mano de obra del maestro y que las escuelas particulares accedan a los maestros corridos muy fácilmente. Eso ha ocurrido en otros países. Entonces, el problema es que como mexicanos debemos de entender, y así lo dicen los pedagogos y los estudiosos, que para mejorar la calidad educativa, para mejorar la educación, calidad educativa calidad es un término empresarial que no debería existir. Debemos de tratarlo de forma más humana. Para mejorar la educación integral de nuestros niños, se necesitan condiciones de aprendizaje. Y en esas condiciones estamos hechos garras y en esas condiciones no se quieren meter, porque tendríamos que cuestionarles sus presupuestos, donde los presupuestos no se dan a las cosas que necesita la gente, se van al FOAPROA, se van a rescates carreteros, a un despilfarro increíble de cómo viven nuestros gobernantes. Entonces tendríamos que ver, ahorita la recomendación es del 12% del Producto Interno Bruto para educación. Trabajamos con arriba del 4%. Ellos dicen que el 6% porque ponen lo que se le invierte a la iniciativa privada en educación. Hacía mucho habían dicho que el 8 y que era así como la aspiración. Ya 8, ¿no? se piensa en otro, pero no hemos llegado ni a eso. Ni al 8 nunca, ¿no? Si tú pones a un albañil y puede pegar 1000 ladrillos en un día y tú le dices que pegue 3000, te lo va a hacer mal. O sea, no puede, o sea, los grupos están sobresaturados, las condiciones están muy malas. Lo que nos proponen que le enseñemos a los alumnos es una forma de amaestramiento para que sean buenos trabajadores. Estamos trabajando por competencias y es una teoría empresarial. O sea, no estamos, o sea, nos limitan en nuestro trabajo y luego nos evalúan. Y no mejoran condiciones, o sea, deberíamos de estarle apostando de exámenes de bolitas, que son las evaluaciones de hora, de opciones múltiples, debemos de estarle apostando a la investigación educativa. Claro. Eso es lo que nos diría qué es lo que necesita la educación. Y hay poca investigación educativa, pero ya nos dice qué necesita la educación. Y es lo contrario, completamente lo contrario a lo que está haciendo el gobierno. Ahora el gobierno habla de la autonomía del Estado, pues la ha perdido porque la ha entregado. Exacto, que a mí me parece, y ahí me quiero detener un poquito, que a mí me parece, bueno, yo veía el fondo ese, ¿no? Ese de la autonomía. La rectoría de la educación. Sí, de la autonomía en la rectoría de la educación, que bueno, el reconocer el Estado que no tiene la autonomía en esta gestoría, que no tiene pues la rectoría educativa, es de entrada grave, ¿no? O sea, el reconocer que no tiene porque constitucionalmente la tenía, es decir, siempre la ha tenido o siempre se supone que la ha tenido y bueno, sabemos que en la realidad no la tenía, pero bueno, no se había reconocido. Y yo suponía, no sé si ando yo mal, que el fondo de la reforma es y por lo tanto político, incluso político electoral, porque todo es político, pero esta intención que yo veo muy clara de este gobierno de zarandear al sindicato, zarandear a un sindicato políticamente hablando tan grande, un sindicato tan grande, un sindicato que el gobierno, por lo menos desde el PRI y desde el PAN, desde los dos partidos que han gobernado, particularmente el PRI que gobernó tantos años, estuvo tan de lado y le sirvió tanto, pero además un sindicato que ahí es donde me parece que lo político electoral vale la reflexión, porque un sindicato que políticamente se hizo tan fuerte, pero tan fuerte, que cuando el PRI pierde, de alguna manera se acomoda con el PAN, ¿no? Y regresa el PRI sin tener todo el control, pues, de este sindicato que le sirvió tanto, ¿no?
Y entra, me parece a mí, más allá de lo educativo y de propiamente que por supuesto lo tenemos que reflexionar, pero me parece a mí con una estrategia política de por lo menos quitar un liderazgo de la maestra Elvester muy fuerte y de asumir control, y bueno, le entra por el control educativo porque y laboral, no puede decir abiertamente que tiene que ser o que intenta o que pretende un control político electoral, que a mí me parece que está atrás, estas intenciones están atrás de toda esta reforma, ¿no? O sea, es decir, es una reforma que tiene muchas aristas, con un sindicato tan poderoso, con un sindicato que funciona, y que también me gustaría, profe, los dos, entrarle en otra ocasión también a la discusión, ¿no? Que ustedes le han entrado mucho a la discusión de este sindicato, ¿no? De este sindicato que ha tenido mucho que ver con esto que ustedes hablan, con esta educación de la que ustedes hablan, ¿no? Si me permites Sí. un poquito. Hablando de la Rectoría de la Educación, tenemos que, primero que todo, distinguir lo que es el sindicato de lo que son sus dirigentes. Sí. Son dos cosas Sí, distintas. totalmente El de acuerdo. sindicato lo hacemos todas y todos los trabajadores de la educación, profesores y no profesores, los que se dedican a otras funciones. Por disposición constitucional, la Rectoría del Estado, la Rectoría de la Educación le corresponde al Estado. Y me parece poco menos que una burla decir que con las medidas que están haciendo, están recuperando la Rectoría de la Educación para el Estado Nacional. Si el sindicato, si los dirigentes del sindicato son los que se habían apropiado de la Rectoría del Estado, se las había franqueado el propio Estado con Claro. todo gusto, porque políticamente así eran las conveniencias. Hacer las cosas que hoy se están haciendo porque con la excusa de que están queriendo recuperar la Rectoría de la Educación es una vacilada, porque para quitarle la injerencia a los dirigentes sindicales en los asuntos educativos no necesitaban destruir nuestro sistema, el sistema que rige nuestra relación laboral, la contratación colectiva, la revisión de las condiciones generales de trabajo, las condiciones en las que nosotros prestamos nuestros servicios en las escuelas. No necesitan sustraernos de ese régimen que está previsto a partir del artículo 123 de la Constitución, pasando por el apartado B y la ley reglamentaria, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Pretenden ellos quitarnos a los profesores y llevarnos a un virtual apartado C, pero no radicado en el 123, traído acá en el tercero, disponiendo que la autoridad educativa se hará cargo de regular un sistema sobre nuestro ingreso, sobre nuestras promociones, sobre los reconocimientos, sobre nuestra permanencia en el servicio. Y las disposiciones que tenemos clarísimas, tanto en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, si es que allí pertenecemos, o interpretando a la Corte, si pertenecemos al apartado A, también ahí están previstas las formas en las que deberíamos regular nuestra relación laboral. Un Estado que pretende recuperar la Rectoría de la Educación, presumiendo que la entregó a una entidad a la que no debió habérsela entregado, o con la que no debió haberla estado compartiendo, para recuperar la Rectoría no necesita destruir nuestros derechos históricos adquiridos de los trabajadores de la educación. Claro. Para recuperar la Rectoría de la Educación él necesita ponerla en venta. ¿Cuál rectoría está recuperando de esa manera cuando está abriendo la posibilidad de que entidades ajenas al Estado se hagan cargo de conducir a la educación? Ellos dicen, vamos a crear un instituto autónomo para que se encargue de diseñar todos los procesos evaluativos de los profesores y de los demás componentes del sistema educativo nacional. ¿Autónomo de quién, perdón?
O sea, nomás el Estado se sustrae y dice, vamos a crear un organismo autónomo, como si nosotros no supiéramos lo que ha significado la famosa autonomía del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Ellos están colonizados. El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, como las decisiones que el Estado ha estado tomando en materia de educación, están hegemonizadas por un sistema que va más allá del propio Estado Nacional. Decirnos ellos que quieren recuperar para el Estado la Rectoría de la Educación, se las regresaríamos diciendo, han vendido, han hipotecado la Rectoría de la Educación Pública de este país, entregándosela a organismos que tienen cualquier cosa menos algún interés en el beneficio de la sociedad de este país. Ellos la han entregado, han renunciado a la Rectoría de la Educación. Y en este sentido serían nuestras demandas de amparo que estoy seguro vamos a promover en los próximos días contra una reforma constitucional en términos de plantearle a los garantes de la Constitución, a los garantes de los derechos humanos en este país. Queremos que ustedes atiendan un reclamo que les estamos haciendo incluso en términos de soberanía nacional. Que ya están los amparos, bueno, las demandas de amparo, ¿no? Las demandas de amparo que interpusimos son contra la reforma a la Ley Federal del Trabajo. Son otra cosa. Pero habrá demandas contra esta reforma. Tendremos que interponer demandas. Hoy tenemos una polémica interna. Hay un dicho de que contra la Constitución no hay amparo. Y el texto que se va a publicar en estos días, porque ya pasó todo el proceso legislativo para ser aprobado, el texto constitucional ya va a ser Constitución el día que metamos las demandas de amparo. Algunos dicen que debíamos esperarnos hasta la reforma a la Ley General de Educación, a la ley reglamentaria del tercero. Otros sostenemos que debemos combatir desde que la casa se crea, no cuando la estén amueblando, porque ya la creación de todo este sistema especial, todo este régimen laboral especial para los maestros, que está ya precisamente diseñado en el artículo 3º constitucional, debemos combatirlo desde ahí, antes de que publiquen la ley, aunque lo combatamos también cuando publiquen las reformas a la ley. Lo cierto, profe Noel, profe Francisco, es que en esta lucha van todos y todas, es decir, va la corriente oficial del sindicato, del CENTE, que lidera la maestra Elbester, va la CENTE, entiendo que también va por ese rumbo, y bueno, va el Resiste, que hay maestros que son del CENTE oficial y de la CENTE también, es decir, este movimiento muy plural y muy amplio. Es decir, en esta lucha pareciera que van todos los maestros y todas las maestras en esta lucha contra la reforma, y no la tiene pues tan fácil el Estado. Vienen complicaciones, pienso yo. Vienen complicaciones en el terreno, en todo lo que tiene que ver con la escuela, pues, ¿no? Sí, el sindicato ni siquiera se agota en la corriente a la que le llamas oficial, los institucionales, como se autonombran ellos, y el Resiste. Hay más expresiones incluso. Sí, claro, hay otras. Sí, claro. Y yo creo que en tiempos de crisis como en los que estamos ahorita, haríamos mal tratando de castrar las posibilidades de aportación de las diferentes visiones de nuestro sindicato. Castrarlas en el sentido de ustedes quédense callados, solamente la mayoría define y decide cómo se hacen las cosas. Hemos planteado a los compañeros dirigentes en el Comité Ejecutivo Seccional, porque Pancho y yo y otros 4 compañeros estamos en el Comité Ejecutivo de la Sección 8, por una orden de nuestros compañeros del Resiste en el Estado, hemos planteado, vayamos juntos, hagamos causa común en cuanto a la defensa de la educación pública, en cuanto a la defensa de nuestra contratación colectiva y de nuestros derechos, pero no tratemos de uniformarnos en pensamiento y en discurso en esa forma. Creo que debemos ser respetuosos de las opiniones diferentes y construyámosla de cara a los compañeros y de cara a la sociedad. Al final de cuentas no tenemos cosas que ocultar, y entre la fuerza que tú nos decías que tendrá que juntarse para defendernos, seguramente tendremos a una cantidad increíble de voluntades de parte de los padres de familia. Nos quedan 3 minutitos. ¿Qué se viene? ¿Qué vamos a tener en los próximos meses en México desde el magisterio? Desde este magisterio con distintas visiones y con distintas corrientes, pero que se visualiza unido contra una reforma, un sindicato
digamos que multifacético, un sindicato, un magisterio multifacético, un magisterio que yo creo que no había tenido antes una afectación general, un desafío tan grande por parte del Estado. ¿Qué se viene? ¿Qué se visualiza? Porque yo creo que esto va más allá de la maestra Elvester, que lo que pasa es que es un personaje que, querramos o no, juega un papel político muy importante, ¿no? Sí, pero indudablemente se viene una gran lucha. Ojalá se viniera un gran debate sobre lo que necesitamos en educación. Ojalá, pero se cierran las puertas. Los legisladores no quisieron debatir. En menos de un mes aprobaron en todas las cámaras de los estados, en el Senado, en la Cámara de Diputados, aprobaron una ley que debe ser ampliamente discutida por especialistas, por la sociedad en general. Ojalá se abran espacios como este para una gran discusión, pero indudablemente se viene una gran lucha. Y se viene una gran lucha con características difíciles porque hay medios que se empeñan en satanizar al maestro cuando las culpas son otras. O se asume, el maestro tendrá que asumir sus culpas, pero eso no implica... Culpas. Exacto. Lo que sucede es que la culpa de la educación la han sesgado. Claro. O sea, claro que todos tenemos responsabilidad en la educación porque vivimos en una sociedad y nosotros hemos construido esta sociedad. Los medios también tenemos datos. Pero se ha sesgado la culpa, entonces se viene una gran lucha con dificultades grandes y ojalá se viniera un verdadero debate para sacar por lo menos concientización ciudadana y una visión unificada hacia dónde va la educación. Hoy estamos en la etapa de hablar con las diferentes expresiones de nuestra sociedad, jóvenes, mujeres, grupos sociales, particularmente con los padres de familia. Es en esta etapa, estamos en eso, mañana vamos a estar repartiendo volantes en algunos cruceros, mañana sábado, de la ciudad. Nos hemos ya reunido con los compañeros por regiones, por niveles, para platicar esto, para intercambiar opiniones, y los compañeros hoy están en el proceso de reuniones con sus compañeros de las escuelas para intercambiar puntos de vista en esto. Siguen reuniones con los padres de familia en estos próximos días y sigue una búsqueda permanente de entendimiento, de conversación con actores sociales muy diversos. Y según cómo vayan las cosas, estaremos acordando acciones de una envergadura diferente para tratar por todos los medios legales y pacíficos posibles de evitar que esto se sostenga ahí. Tendremos que ir al Poder Judicial de la Federación, que sería la vía a través de la cual pudiéramos revertir algo que nos parece es un atraco al pueblo de México, no solo a los profesores. Así es. Se nos fue el tiempo, yo coincido con el profe Francisco, ojalá que se abra el debate. Desgraciadamente el Congreso de la Unión, los diputados, senadores, no quisieron abrir el debate, legislaron y reformaron por una consigna. Una ley tan importante, una materia tan importante en tan poquito tiempo. Me parece a mí que independientemente de que ya se formalizó, de que pasó el Congreso de la Unión y estas 18, y rebasó los estados que requerían, los congresos estatales que requería para tener una reforma constitucional, independientemente de que se oficializó, tendría que abrirse un debate digamos, sectorial, un debate en los medios, un debate en las escuelas, un debate en los mismos gobiernos, en las mismas instituciones, en los distintos sectores, como dice el profe Noel, jóvenes, mujeres, padres de familia, madres de familia, que se venga un debate y ojalá que sea la puerta para de verdad discutir lo que un país necesita en materia de educación para avanzar. Yo me quedo sorprendida con los datos que viene y nos da aquí el ICHEA, el Instituto Chihuahuense de Educación para Adultos, del rezago que tenemos en materia educativa. La cantidad, los cientos y cientos de miles de personas que tenemos todavía sin secundaria,
que tenemos todavía sin primaria y que tenemos analfabetas, que tenemos sin que sepan leer y escribir. Son cantidades amplias, son cantidades que preocupan, son cantidades que no tendríamos que tener ya a estas alturas y que siento yo que no avanzamos. Y entonces son muchas aristas. Yo sí abro el espacio para que vengan ustedes y otros y otras a discutir el tema, que le entremos poco a poquito. Quizá a lo mejor valdría la pena organizarnos con las aristas, organizarnos con los temas para poder profundizar. Un poco, claro. Sí, porque luego como ahorita está la reforma, entonces se presta a que hablemos de todo y a lo mejor no nos expliquemos tan bien, pero tendremos que hablar, destrozar, desmenuzar el tema para poderlo presentar más sencillo a la teleaudiencia y poder sí desmenuzar un tema que nos hace mucha falta, invitar, ¿por qué no?, a padres, a madres, a estudiantes, pedagogos, pedagogas, por supuesto, para que analicemos un tema que se hace necesario y que en México no se ha hecho, y que está muy politizado, porque así tiene que ser, y porque así ha sido, y aquí así es, todo se politiza. Es muy difícil que no ocurra, pero lo tenemos que ver también desde el punto de vista político-electoral, porque es una arista más, es una arista también muy importante. Se nos fue el tiempo, profe, muchísimas gracias, pero seguiremos, esto apenas comienza, ¿no? De parte del Estado y a través de los medios nacionales van a estar dando esto por concluido. Sí. Ya se aprobó, ya no más falta publicarla. Para nosotros no ha concluido. Este asunto apenas empieza. Yo coincido, apenas empieza, y ojalá que el debate sea de altura, como dice el profe Francisco. Ojalá que el debate sea de altura. Yo sé que va a haber manifestación, yo sé que va a haber protesta, pero ojalá que el debate no se acabe. Ojalá que el debate y que la reflexión, el razonamiento estén por delante, porque eso a todo mundo nos conviene y a todo mundo nos hace falta. Muchísimas gracias, Al contrario, profe. Queremos agradecer y ponernos a las órdenes. Gracias. Nos vamos a ir a un corte y regresamos. Mujer, espiga abierta entre pañales, cadena de eslabones ancestrales.